Buenas tardes para todos. Qué bueno podernos ver por este medio en Semana Santa. Hoy recordamos que es Viernes Santo y estábamos pensando que es una forma interesante de participar de la Semana Santa en este 2020. Esta Semana Santa fue creada con el propósito de que pudiéramos apartarnos para reflexionar, para pensar en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, pero con el tiempo se convirtió más bien en días feriados donde se ubicaba este espacio para descansar y no tanto para reflexionar. Pero bueno, en el 2020, a través de esta cuarentena, Dios ha permitido que tengamos que estar en casa y tengamos que estar recogidos y podamos hacer uso correcto de este tiempo. Es un uso interesante el que le podemos dar para que podamos juntos reflexionar acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y las 7 palabras que Él menciona antes de morir. Así que en esta tarde queremos compartir con ustedes estas 7 palabras y poner en práctica y permitir que el Señor una vez más nos hable de su obra maravillosa que nos permite tener salvación. En esta oportunidad, hoy Viernes Santo, vamos a compartir el sermón de las 7 palabras, las que expresó el Señor Jesús estando en la cruz. Estas expresiones o palabras se encuentran en los 4 evangelios y son significativas porque son las últimas palabras del Señor. Creo que todos nosotros consideramos las últimas palabras de un ser querido muy importantes, pues con mayor razón las palabras de nuestro Salvador. La primera palabra que Él expresa es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué es significativa esta expresión en el Señor? Porque el Señor Jesús había estado sufriendo en manos de los soldados, de Pilato, de Herodes, del Sanedrín. Había sido desechado, había sido criticado, señalado y había sido también golpeado, escupido, lacerado. Probablemente el Señor Jesús a las 12 de la noche fue llevado ante Anás, el suegro de Caifás. Sí, si bien él había sido destituido del cargo del sumo sacerdote por los romanos, el pueblo seguía dándole esa posición de autoridad. Es por eso que se considera que en ese tiempo habían 2 sumos sacerdotes. Entre las 2 y las 4 de la mañana fue llevado a la casa de Caifás, donde tuvo que comparecer ante los principales del Sanedrín. Alrededor de las 4 de la mañana fue llevado ante el Sanedrín en el consejo oficial. Más o menos a las 5 de la mañana fue llevado ante Pilato, y a eso de las 6 de la mañana fue llevado ante Herodes. Finalmente, amaneciendo, fue llevado ante Pilato y expuesto ante la multitud. Jesús estaba sufriendo, había perdido vigor. Jesús estaba en la cruz colgado, como dice la escritura, considerado un maldito, porque esa era la manera en que las personas que habían cometido delitos graves morían de una forma vergonzosa, lenta y muy sufrida. Ese era el Señor Jesús. En ese contexto encontramos al Señor haciendo una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra que emite Jesús desde la cruz. ¿Por qué es significativa, mis queridos amigos y hermanos? Porque Jesús, estando en esa condición, no pide por él, no pide al Padre que lo libre ni que le dé fuerzas. Lo primero que pide al Señor es que perdone a la gente que le está haciendo daño porque no saben lo que hacen. Y en un principio y en un contexto inmediato se está refiriendo a esos soldados que están ahí, a esas personas que le están haciendo daño a él. Sin embargo, no podemos decir que las demás personas, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los judíos en general y el pueblo en general, no supieran lo que estaba haciendo. En realidad, ellos tenían una actitud obstinada y necia de no reconocer a Jesús como el Señor, de no reconocer a Jesús como el Mesías. Y esta expresión tiene un significado especial para nosotros, mis queridos hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es perdonar. Porque Jesús no vino a juzgar, sino a salvar la gente. Todavía esta oración es significativa para nosotros porque
porque Él quiere perdonar nuestros pecados. La Biblia dice en el Salmo 32, David precisamente dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Queridos hermanos, amigos, hay varias lecciones, pero una de ellas es que debemos guardar nuestro corazón de odios, de resentimientos y deseos de venganza. El Señor Jesús enseñó que deberíamos amar e incluso perdonar a nuestros enemigos, y Él estaba dando el ejemplo en la cruz. Pero también otra lección que podemos aprender de esto es que el perdón de Dios está disponible todavía para nosotros. ¿Y cómo recibimos el perdón de Dios? El perdón de Dios comienza con reconocer que lo necesitamos. Tú y yo necesitamos el perdón del Señor, el perdón de Dios. Él quiere perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que quiero decirte que el Señor Jesús en esa cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba pidiendo no solamente por esos soldados, sino por ti y por mí, para que el Señor nos perdonara. Claro, hermanos, también hay un pensamiento adicional, y es que en los tiempos en que vivimos, con tanto conocimiento, porque muchas personas saben acerca de Dios y de la Biblia, tal vez la oración de Jesús podría ser: Padre, perdónalos porque no hacen lo que saben. Esta es una invitación a vivir conforme a la voluntad de Dios, a lo que sabemos de Dios. Sabemos demasiado acerca de Dios, y tal vez uno de los pecados que estamos cometiendo es que no estamos haciendo lo que sabemos. Pero mis queridos amigos y hermanos, esta es la primera palabra que el Señor Jesús pronuncia desde la cruz del Calvario. Muy bien, hemos reflexionado acerca de la primera palabra emitida por Jesús desde la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora reflexionaremos en la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También la encontramos en Lucas 23:43. Esta es la segunda vez que Jesús nos habla desde la cruz, y lo que se puede notar en sus palabras son palabras de amor. Jesús estaba al lado de dos malhechores, dos personas que merecían ser castigados por sus malas acciones, porque durante toda su vida se habían dedicado a cometer delitos y habían hecho cosas tan graves que los habían llevado al punto de la crucifixión, que era una de las muertes más crueles. En ese momento de tanta angustia, tanto dolor, tanta desesperanza, en la agonía de morir, uno de los hombres que estaba al lado de Jesús no pudo reconocer que era el Mesías, y en lugar de eso comenzó a burlarse. Lo encontramos también en Lucas 23, versículo 39, y dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no pudo entender que el hombre que estaba al lado era el Salvador del mundo. No pudo reconocer su maldad. Pero el otro hombre que estaba al lado de Jesús sí pudo entender que estaba frente al Salvador, y entonces le reprende diciendo, ahí mismo en el versículo 40 dice: pero el otro criminal respondió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Este hombre pudo entender que su condición lo había llevado hasta esta muerte, y pudo entender que Jesús era su esperanza. Por eso inmediatamente le dice, ahí mismo encontramos en el versículo, luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una petición sincera, hecha desde un corazón arrepentido, hecha desde la profundidad de una persona que comprende que ha hecho mal en su vida y que ahora necesita esperanza. Y Jesús, otra vez, con su gran amor, con su gran bondad, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas mismas palabras están hoy vigentes para nosotros, para todo aquel que reconoce su maldad, que reconoce que ha pecado, que reconoce que ha hecho lo malo, que reconoce que ha vivido lejos del Señor, que reconoce que no ha querido seguir sus mandamientos, que reconoce que necesita el perdón del Salvador. Están vigentes. El Señor hoy también nos vuelve a decir: Jesús
Jesús nos vuelve a decir, si hoy te arrepientes, si hoy rindes tu vida a mí, si hoy reconoces tu pecado, yo estoy dispuesto a recibirte. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está dispuesto a recibir a todos aquellos que entienden que han hecho mal. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Porque Él es el Jesús que ama. Y por eso la Biblia dice que en esto consiste el amor de Dios, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay una buena noticia que igual sigue para nosotros hoy. Y es que este Jesús que estaba en la cruz vive y hoy nos está diciendo también a nosotros esto. Si tú te vuelves a mí, si tú reconoces, yo seré tu Salvador. Y no tienes que hacer nada. No tienes que pagar nada. No es por tu mérito. Es por mi gracia. Es por la bondad del Señor. No es por las buenas acciones. No depende de eso. Depende sencillamente de nuestra actitud. Tal vez si usted ya conoce al Señor, sea un buen momento para reconocer cuánto nos ama Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario y que nos recibe como sus hijos y que nos da esperanza. Y si usted no le conoce y ha vivido lejos del Señor y tal vez no ha llegado a comprender cuánto mal hemos hecho el ser humano, cuánta maldad tenemos en nuestro corazón, hoy es un buen momento para reconocer y decirle al Señor que queremos volvernos a Él. Y usted me dirá, pero ¿cómo se hace eso? Lo único que hay que hacer para poder ser recibidos por Jesús es por la fe en Cristo. Y nunca es demasiado tarde para volvernos a Él. Por eso en esta tarde de Semana Santa queremos reconocer y que juntos podamos decir, como dijo este hombre en la cruz, Señor, reconozco mi condición de pecador y permíteme estar contigo en tu reino. Llegamos a la tercera palabra. Una palabra muy aliciente, muy motivadora, muy sensible para cada uno de nosotros. Nos encontramos una escena bastante conmovedora. Vemos allí en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, cuando varias mujeres se acercan allí frente a la cruz del Señor. Dice allí el versículo 25 exactamente. Están junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Esa escena bastante conmovedora y me imagino que bastante dolorosa, porque estaban allí frente o presenciando el dolor de Jesús, y es en esa situación donde Jesús va a manifestar esa tercera palabra. Exactamente va a decirle a su madre allí en el versículo 26, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, al discípulo amado. Es una consideración bastante fuerte, porque en medio del dolor que Jesús está sintiendo, está mostrando una preocupación especial por el dolor de su madre. Y me imagino que no solo estaba pensando en el dolor de María, sino en el dolor que estaban viviendo todos en ese momento. Pero también se refiere allí o se dirige a su discípulo diciéndole, he ahí a tu madre, mostrando la consideración nuevamente. Jesús está sufriendo. Jesús está en las últimas. Él ya sabe que en cualquier momento va a llegar su muerte, pero aún así Él no está preocupado por sí mismo. Él está preocupado por María, está preocupado por su discípulo amado, está preocupado por todos alrededor. En el fondo de su corazón, Él debe estar pensando que ellos están pasando un mal momento también. Entonces Jesús, en esa preocupación, está pensando qué va a hacer de María después de. Tal vez en este momento, aunque el texto bíblico no nos lo dice, no lo podemos encontrar, podemos suponer o pensar que tal vez José ya había fallecido. El texto bíblico no lo ha vuelto a mencionar. Aquí está María, están algunas otras mujeres, está el discípulo amado, pero nunca se menciona a José, el padre. Entonces podríamos pensar esa posibilidad. Quiere decir que desde ese punto de vista María estaría sola. Entonces Jesús está preocupado por ella. Jesús quiere brindarle compañía. Esa compañía que Él le pudo haber brindado durante su estadía aquí en la tierra, ahora Él está preocupado quién se va a hacer cargo de ella. Jesús se desprende de todo, así como se desprendió del hecho de ser Dios para venir y entregarse por nosotros. Ahora se está desprendiendo y está dejando a un lado su dolor para estar pendiente de su madre, para atenderla, para estar
con el pensamiento de que ella va a estar bien, mientras que está acá en la tierra todavía. Entonces, en esa preocupación, él muestra esa escena bastante bondadosa, bastante misericordiosa. Es una escena que nos llama a nosotros a reflexionar, es una escena que nos llama a nosotros a vernos internamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? Creo que todos pasamos por situaciones complejas, situaciones difíciles. Ninguno la pasamos como la estaba pasando Jesús, tal vez, con ese dolor profundo de estar allí en la cruz, de haber sido latigado, haber sido maltratado. Ninguno lo hemos pasado, pero cada uno tiene sus propias pruebas, sus propias tribulaciones. En medio de esas tribulaciones, en medio de esas dificultades, Él nos está llamando a que nosotros también pensemos en el otro. Él está llamándonos a que nosotros miremos alrededor nuestro. ¿Quiénes están solos? ¿Quiénes están abandonados también en este momento? Estamos pasando una situación mundial bastante crítica. Vemos en las noticias de ancianos que están muriendo, personas relativamente jóvenes que están muriendo. Muchos de ellos están muriendo solos allí en los hospitales. O muchos no, todos los que están muriendo ahorita por causa del COVID mueren solos. Los llevan y los echan en una fosa común o los creman. Pero hay muchas personas alrededor sufriendo, familias que están solas en ese momento, personas que necesitan una voz de aliento, una voz de apoyo. Entonces creo que el Señor nos está llamando a que nosotros como iglesia, sabiendo que tenemos la compañía suya, que Él está preocupado por nosotros, Él nos llama a que desprendamos un poco también nuestro dolor para pensar en el dolor del otro y que le brindemos esa compañía, que le brindemos ese apoyo, que estemos allí siempre pensando. Hay muchas formas que podríamos hacerlo. No voy a hablarlo desde lo material, sino más bien desde lo emocional, desde lo espiritual. ¿Cómo podemos llamar? Por medio de una llamada, poder decirle al otro que no está solo. ¿Cómo por medio de una llamada orar por el necesitado y decirle: aquí estamos, queremos acompañarte? Jesús quiere acompañarte. Él quiere brindarte la compañía por medio nuestro. Entonces creo que son tiempos en los cuales la solidaridad, el amor, la comprensión por el otro deben desprenderse de cada uno de nosotros. Y es el llamado que el Señor nos está haciendo por medio de esa tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El Señor hoy te dice: mujer, hombre, he ahí a tu prójimo. Prójimo, he ahí a tu otro prójimo. Apóyense unos a otros, ámense, acompáñense, sean solidarios unos con otros. Entonces, que el Señor nos ayude para que realmente esa misericordia, esa bondad se desprenda de cada uno de nosotros. Bien, vamos con la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra se encuentra en Mateo 27:46 y también en Marcos 15:34. En Mateo 27 dice así: después, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías al salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Esta es una de las expresiones más difíciles de explicar: el abandono de Dios, el desamparo de Dios. Jesús lo dijo en arameo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Bueno, no sé si pronunció bien porque últimamente no he practicado mi arameo en esta cuarentena. Pero eso es lo que dice Marcos y eso es lo que dice Mateo. Lo dice en arameo y lo traduce en griego. En Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en la tierra. Hubo una manifestación del descontento de Dios, porque las tinieblas tenían lugar en ese momento.
lo más oscuro del corazón humano, estaba cometiendo el peor de sus errores. Estaban despreciando y desechando al justo Hijo de Dios. Estaban matando al autor de la vida. La palabra que pronuncia Jesús, Eloí, Eloí, lama sabactani, es el primer versículo del Salmo 22. Las personas que escucharon esta expresión, los soldados que estaban cerca, pudieron haberse burlado de Jesús creyendo que estaba llamando a Elías, pero en realidad estaba citando el Salmo 22. Este salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es el primero de sus versículos. Jesús conocía gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, pero nunca conoció o sintió o experimentó la separación con su Padre. Ahora él lo conocía. Hubo un sentido significante en la cual Jesús correctamente se sintió desamparado por Dios el Padre en ese momento. El Salmo 22 es un salmo que expresa sufrimiento, pero también al final del salmo nos habla de que Dios escucha, que Dios atiende, y hay una celebración y una alabanza al Señor, porque Él escucha al penitente, aquel que le invoca de corazón. El Salmo 22 es un salmo profético del dolor y del sufrimiento que iba a experimentar Jesús. El versículo 6 dice: pero yo gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Versículo 12. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Como podemos darnos cuenta, lo que escribe el Salmo 22, o lo que está escrito en este salmo, muchísimos años antes de que esto ocurriera, era una profecía de los sufrimientos del Mesías. Aquí se está cumpliendo. Aquí es donde Jesús dice: Señor, mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es realmente lo que sucedió? Tan horrible como fuera eso, dice un comentarista bíblico, esto cumplía el perfecto y amoroso plan de redención por parte de Dios. Por lo tanto, Isaías pudo decir: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa, debido a que 2 Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mis queridos hermanos, ¿qué significó esto? Jesús estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, haciendo alusión al Salmo 22. Jesús estaba solo y todo el peso y el juicio de Dios estaba sobre Jesús. Él tenía que vivir, experimentar las consecuencias del pecado, las consecuencias de las maldades del ser humano, y eso tenía que vivirlo él solo. Sin embargo, mis hermanos, eso fue necesario que ocurriera, porque Dios es santo, santo, santo. Necesitaba que Jesús fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entendió que Dios no podía hacer nada más por él. Él tenía que cumplir con su propósito de morir
por los pecados de todo el mundo. Amigos, hermanos que están mirando esta transmisión, también es cierto que el Señor ha prometido tantísimas veces que Él nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. En Deuteronomio 31 hay dos referencias acerca de esta verdad. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. El versículo 8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y en Josué capítulo 1 versículo 5 dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Jesús, por este momento, mientras Él cumplía con la voluntad del Señor de dar su vida por los pecados del mundo, tuvo que alejarse de su Hijo. Dios se alejó de Jesús para que sobre Él cayera todo el peso de la justicia de Dios. Amigos y hermanos, tenemos a un Dios cercano. Tenemos a un Dios que nos dice: no te dejaré, no te desampararé. En Mateo 28, los últimos versículos, Jesús le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que nos ha dado el Señor. Él nunca se va a desentender de sus hijos que claman a Él día y noche. Él no va a abandonar ni a desamparar a aquellos que confían en Él, aquellos que viven para honrarle, a aquellos que viven para agradarle. Vamos ya así a la quinta palabra, la cual vamos a encontrar en Juan 19:28, y nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Esa palabra nos va a mostrar cómo Jesús se enfrenta a su propia necesidad humana. Él se despojó del hecho de ser Dios y tomó la humanidad para identificarse con cada uno de nosotros. Él muere allí en la cruz precisamente como hombre, y ahora está reflejando esa humanidad con una necesidad física: tengo sed. Él tenía ese deseo de calmarla, por eso es que hace esta expresión. Suena muy irónico esto, pensando que viene de aquel que había expresado que todo el que viniera a Él y bebiera del agua de vida eterna no tendría sed jamás. Pero ahora Él manifiesta que tiene sed. Ahora Jesús mismo lo dice, y no es que se esté contradiciendo, sino que Jesús sabe que ya en cualquier momento va a llegar su muerte. Ya Él sabe que el proceso de su pasión y de su muerte ya está próximo a finalizar. Él sabe que en cualquier momento va a expirar. Y Él se identifica con cada uno de nosotros desde esa necesidad misma humana. Era necesario que Él estuviera dispuesto a tener esa sed abrasadora para que pudiera ser para su pueblo fuente de vida eterna. Él va a mostrar que realmente está interesado por cada uno de nosotros. Y así como Él estaba dispuesto a dar su vida, pero con un sentido muy sensible, muy lógico, y era el hecho de que Él al momento de partir, nos iba a decir que ya nosotros íbamos a poder acceder, ahora sí, eternamente a esa fuente de agua de vida, esa agua de vida que solamente puede ser Él. Él manifestó muchas cosas acerca de sí mismo. Él dijo que Él era el pan de vida eterna, Él es la vid verdadera, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la resurrección, pero también es el agua de vida eterna. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 4, nos encontramos con esa escena donde Él se encuentra con la mujer samaritana.
Y en esa escena vamos a ver que le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Pero ahora Jesús está pidiendo agua. Y él sabe que el tomar esta agua implica que la sed no se le va a acabar. Pero aún así, él se identifica con nosotros. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, es muy interesante porque Jesús sabe que nosotros como humanos tenemos necesidades. Él sabe que nosotros, aparte de la sed, pues tenemos hambre, también sufrimos de frío y también sufrimos muchas otras necesidades físicas. Creo que Jesús está pensando mucho y se está identificando mucho con nosotros en ese sentido. Y en términos generales, Él quiere mostrarnos nuestra debilidad. Humanamente nosotros vamos a ser débiles por medio de nuestros deseos, por medio de nuestras necesidades físicas. Pero Jesús va a estar dispuesto a dar su vida. Él ya sabe que en cualquier momento va a partir, va a irse, pero que va a cumplir su propósito, va a cumplir su objetivo. Y entonces nosotros sabemos que vamos a poder recurrir a Él. Nosotros sabemos que estamos conmemorando no solamente su muerte, sino vamos a conmemorar su resurrección. Y eso implica que nosotros vamos a poder no solamente suplir esa necesidad física de la sed aquí como tal, y del hambre y del frío, sino que ahora nosotros tenemos alguien que nos va a ofrecer esa agua de vida eterna, ese pan de vida eterna, aquel que nos va a calmar cada una de nuestras necesidades. Pero también debemos entender que Él está presto y dispuesto para suplir esas necesidades que tenemos nosotros acá. Creo que Jesús es bondadoso y amoroso, y creo que aún, a pesar de saber que estaba próximo a morir, está pensando en cómo suplirnos en esas necesidades. Bastante interesante. Es algo que debe mover nuestros corazones. Yo creo que es tiempo que nosotros reflexionemos. Ya Jesús en las anteriores palabras ha pensado mucho en el enemigo, ha pensado en las emociones allí con su madre, piensa un poco en la parte espiritual y en la vida eterna de cada uno de nosotros, pero también aquí se identifica y nos va a mostrar la necesidad que vamos a tener acá. Estamos pasando el tiempo difícil donde hay personas que están necesitando también, hay personas que tienen hambre. Hay personas que tienen sed en este momento. Hay personas que están pasando por esa necesidad física. Y creo que Jesús nos está moviendo por medio del recordatorio de su muerte. Nos está recordando, nos está moviendo más bien a que nosotros vayamos allí y aportemos y ayudamos a suplir la sed y el hambre que tienen otros. Entonces creo que esta palabra es muy diciente en la manera como Jesús se identifica con nuestras necesidades y con la preocupación de quererlas suplir. Pidamos al Dios de los cielos que nos ayude, que nos provea para poder ayudar al necesitado en esos tiempos, y que la sed y el hambre que tienen otros puedan ser calmados también. La sexta palabra de Jesús fue consumado es. Juan 19:30. Consumado es. Con estas palabras Jesús expresa que ha cumplido con su misión. La palabra que se traduce como consumado es una palabra griega y tiene varios significados. O sea, puede significar cumplir, completar, terminar, pagar, finalizar. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué fue lo que Jesús consumó en la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús cumplió? ¿Cuál fue la misión que Jesús terminó a la perfección? Pues les cuento que para los que no lo saben, que ojalá sean pocos, que sean muy pocos los que no lo saben, y los que de pronto no lo recuerdan, Jesús cumplió la misión de salvar a la humanidad. Cumplió la misión de reconciliar a la humanidad con Dios. Fuimos redimidos. Jesús sufrió en la cruz para que cada uno de los que estamos acá, Carlos, Adriana, Andrés, Alejandro, pudiéramos ser salvos. Él nos redimió. Ahora, ¿salvos de qué? Yo les voy a contar aquí algo, y es que antes de ser cristiano y antes de haber leído la Biblia y antes de haber comprendido lo que Jesús hizo en la cruz, yo no tenía ni la menor idea a qué se refería con que Jesús nos salvó, porque yo decía, pero yo no tengo por qué ser salvo.
En mi contexto me sentía en un mundo que no necesitaba ser salvo por nadie. Yo estaba en un mundo, entre comillas, aparentemente perfecto. ¿De qué debería estar salvo? Pero ahora lo entiendo. Ahora que soy cristiano, ahora que leo la palabra, ahora que tengo una relación con Dios, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente y me parece increíble, me parece aún más maravilloso. Porque Jesús vino a este mundo, murió en la cruz y cumplió la misión porque somos salvos de estar lejos de la presencia de Él. Somos salvos y somos libres al pecado. Nos salvó de la muerte. Imagínense, nos salvó de la muerte. Nos salvó de no tener esperanza. Nos aseguró la presencia en la eternidad con el Dios Todopoderoso. Hoy en día millones de personas alrededor del mundo, antes de morir, si un avión está que se cae, el más ateo de todos seguramente va a acudir a unas palabras típicas y es Señor Dios, así no tengan creencia en ningún Dios, van a decir Dios, si tú existes, perdóname y ayúdame. Personas que ahorita están en clínicas y que fueron muy malas personas, tienen temor de con qué se van a afrontar después de que su corazón deje de funcionar o su cerebro muera para siempre. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos la convicción, la seguridad de que Jesús cumplió la misión en mí? Yo hoy no tengo temor de esto que acaba de mencionar de unos minutos antes, porque yo sé que cumplió Jesús su misión en mí. Recibí a Jesús en mi corazón, me arrepentí de mis pecados, tengo una relación con Dios y entiendo y comprendo que Jesús en esa cruz me liberó, me salvó. Ya no hay temor, ya hay seguridad en Él. Ya hay seguridad en Él. Hay algo importante y es que entendamos, con respecto a todo esto hay que comprender, Dios es infinitamente sagrado. Dios es infinitamente santo. No puede haber pecado en su presencia. Recuerden esto, no puede haber pecado en su presencia. Yo como tengo pecados, como envidia, orgullo, entre otros más, no podría estar en su presencia. En la dimensión de Dios el pecado no tiene cabida. En el mundo de Dios no hay lugar para el pecado. Dios no puede coexistir con el pecado. Pero Dios nos dio el mejor regalo del mundo. Dios nos dio a su Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para que fuéramos salvos y para que pudiéramos estar en la presencia de Él. Para tener la seguridad de que nuestras vidas, si el día de mañana vamos a partir, vamos a estar en la eternidad con Él. Increíble. Hoy nosotros celebramos la victoria de Jesús. Hoy nosotros celebramos que Jesús, estando en su condición humana, no desfalleció, sino que todo lo contrario, asumió la misión encomendada por el Padre. Es decir, hoy en día Jesús nos da un ejemplo para todos nosotros, y es que nosotros deberíamos, al terminar esta vida, poder decir, consumado es. Tener la plena seguridad que yo en este mundo cumplí la misión de recibir a Jesús, de relacionarme con Él, de amar al prójimo como a sí mismo, de amar a Dios sobre todas las cosas, y que nosotros somos en este momento, los que estamos escuchando esta prédica, es uno de los mensajes más importantes, y es que nosotros podamos llegar a este momento crucial donde podamos decir, consumado es. Es esto, básicamente. Muchas gracias a todos y feliz día. Dios les bendiga. La última palabra, la séptima, la cual encontramos en Lucas 23:46, y nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Es una palabra en la cual vamos a encontrar una verdad bastante reveladora, pero antes de analizarla, antes de verla, debemos pensar un poco en que Jesús se está entregando en los brazos del Padre. Unos momentos antes Jesús había clamado por el abandono del Padre, pero ahora Él se entrega confiado en sus brazos. Durante su vida aquí en la tierra Jesús siempre dependió del Padre, siempre confió en Él, siempre puso su confianza en la guía que Él le podía brindar. Él nunca hizo nada que no estuviera acorde con lo que el Padre tuviera dispuesto, y es bastante interesante eso. Pero en esta expresión encontramos que antes de que Él mencionase, antes de que Él expirara, antes de que Él dijera su última palabra y su último aliento de vida, dice en el versículo 45: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, y se rasgó de abajo hacia arriba. Y esa es la verdad reveladora. La muerte de Jesús rasga el velo. En la muerte de Él se abre el camino. ¿Cuál camino? Cuando nosotros pensamos en Génesis capítulo 3, dice que por la caída de Adán y Eva, por la desobediencia, ellos fueron expulsados del huerto, y 2 querubines fueron puestos a la entrada, por el lado este. Fueron puestos allí para que ellos no retornaran. Pero cuando Dios pide que se construya el tabernáculo, allí en Hecho, todo el capítulo de Hecho, o la segunda parte de Hecho, se nos dice, o le dice a Moisés que construya el tabernáculo. Allí dice que harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Eso lo encontramos en Hecho 26:31, con querubines. El velo tenía 2 querubines dibujados, 2 imágenes representando lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Cuando se construye el templo, estos velos también tienen los querubines. Y entonces lo que nos está indicando es que la muerte expiatoria de Jesús nos abre el camino. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora ya tenemos acceso directo al Padre. Ahora podemos ir y tomar del árbol de vida eterna. Ese árbol es el mismo Jesús. Entonces es muy interesante que Jesús se identifica con nuestra humanidad al desprenderse del hecho de ser Dios y hacerse hombre. Jesús sufre todo lo que nosotros conocemos como su pasión y su muerte, y es con un gran propósito, y el propósito es darnos vida eterna a nosotros. El propósito se ha cumplido. Jesús expira. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se entrega al Padre porque Él ya sabe que la misión a la cual vino se ha cumplido. El velo se rasga, el camino se abre. Ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre. Ahora el sacrificio ya se hizo una vez y para siempre. Ahora no tenemos que hacer más sacrificios, sino ahora tenemos que confiar plena y totalmente en el Padre. Así como Jesús se entrega a sus brazos, es el llamado que nos está haciendo a nosotros también. En medio de las tribulaciones, en medio de todo lo que estamos viendo actualmente, en medio de la situación entre Colombia y Venezuela, una posible guerra que se ha anunciado, que creemos no se lleve a cabo y confiamos en que no sea así. En medio de toda esa angustia que eso causa, la zozobra, creemos que podemos nosotros entregarnos confiados en las manos del Padre. Podemos decir: Señor, en tus manos entregamos nuestra vida. En tus manos entregamos todo nuestro ser. Pero no solamente confiar nosotros y entregarnos en brazos de Él, sino que el confiar en Él, en entregarnos a Él, nos debe llevar también a compartirles a otros de la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Irle a decir a otros que el camino ya está abierto también para otros. Es ir a compartir, es ir a llevar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de la muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús expira acá y el velo se quita, es rasgado, el camino queda expedito para que todos lleguemos a la presencia de Dios. Pero Jesús resucita, Jesús se levanta de entre los muertos, y esa resurrección nos trae mucha mayor confianza, porque la cruz no pudo retener a Jesús, la tumba no lo pudo retener, y Jesús ahora está en medio nuestro.
Él se ha levantado para decirnos que su muerte tuvo un propósito y ese propósito se cumplió. Ahora podemos estar confiados, podemos compartirles a otros de esa misma confianza de saber que Cristo ha muerto por nosotros. Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado la exposición del sermón de las 7 palabras, no nos queda más que dar gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. La crucifixión no fue otra cosa que el cumplimiento de la profecía que mismo Jesús había dicho sobre sí mismo. En Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Hermanos, amigos, la crucifixión es algo que todos conocemos y es popular en los días de Semana Santa, pero tiene que tener un significado especial para cada uno de nosotros, porque la cruz llega a ser el momento decisivo de nuestra salvación. Es donde Jesús toma tu lugar y el mío, muere por tus pecados, por los míos. Él toma el lugar que tú y yo merecíamos y Él dice: nadie le quita la vida, sino que Él la da por sí mismo. También Jesús hace una invitación en este pasaje. Él le dice así a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Amigos, hermanos, no es posible el cristianismo sin cruz. Es necesario que nosotros asumamos la misma actitud que Cristo el Señor y llevemos nuestra cruz. ¿Qué es la cruz de Cristo en nuestros días? Mis hermanos, es el precio de ser diferente, es pagar el precio de servir a Dios, es el precio de vivir para Él en un mundo que se opone a Dios, es brillar en medio de las tinieblas, es dar testimonio de quién es Él, de su obra, es dar testimonio de su palabra. Eso es llevar la cruz, es el precio que pagamos, el costo que nosotros pagamos por ser fieles al Señor, por ser como Él. Mis hermanos, mis amigos, lo que dice la Biblia es que Él vendrá y se llevará a todos aquellos que tienen su cruz, como Él lo dijo, como Él lo mandó. Si alguno quiere seguir al Señor, debe cargar una cruz. Pero el Señor Jesús dijo también eso: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice: y lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es posible, porque nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos da la victoria. Nosotros, los que seguimos al Señor, sabemos lo importante que fue que Él muriera por nosotros, que Él tomara tu lugar y mi lugar en la cruz. Pero también invito a aquellas personas que nos están viendo para que sigan al Señor. Servir al Señor es lo más hermoso de la vida. Vale la pena seguirle. Toma tu cruz y síguele. El Señor te bendiga. Acompáñame a orar un momento. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por darnos esperanza y salvación. Gracias por amarnos incondicionalmente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Ahora te pedimos fortaleza, te pedimos denuedo, te pedimos sabiduría para vivir como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a llevar la cruz todos los días, a seguirte, nunca a dejarte. Señor, queremos vivir para honrarte, queremos vivir para bendecirte, queremos vivir para hacer tu voluntad, para vivir en tus propósitos. Bendice a cada persona que nos escucha. Yo te ruego que esta palabra pueda traer aliento, que esta palabra pueda traer bendición, salvación. Bendice a cada persona que está
siguiendo esa transmisión, y yo te ruego que tu mano de poder y el poder de Cristo ganado en la cruz del Calvario pueda bendecirles, darles libertad, darles salvación, darles sanidad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. En la cruz ganaste nuestra sanidad y nuestra salvación. Gracias, Señor, por pagar nuestra deuda que teníamos con Dios. Te amamos, Jesús, y te damos la gloria. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Amén y amén. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. El amado del cielo es digno de recibir
levantes tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor.